Vamos por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Están listos para la palabra? Vamos por favor a la carta a los Hebreos. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: por lo tanto, cuando Pablo usa estas palabras es que está dando una conclusión. Ha estado disertando, ha venido hablando los capítulos anteriores y Pablo va a dar una conclusión. Por eso estas palabras son sumamente importantes. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, escucha lo que dice Pablo: quitémonos todo peso que nos impida correr. Está concluyendo aquí y Pablo está diciendo, lo repito, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de una vida de fe, de logros, de éxito en el propósito de Dios. Porque acuérdate que una cosa al parecer es tener éxito en esta vida y otra cosa es tener éxito en el plan eterno y en la edificación del propósito eterno de Dios. Una cosa es vivir bien en esta tierra y otra cosa es vivir según la vida de Cristo. Una cosa es tener bienes en esta tierra y parece ser que vivimos bien y toda la gente quiere vivir bien y se esfuerza para vivir bien, pero en esta vida terrenal. Y no solamente nosotros estamos diseñados para esta vida terrenal, sino para una vida eterna. Por eso hay un sueño eterno. Y yo te he dicho y he repetido algunas veces y lo quiero volver a repetir, porque eso es algo crucial en nuestros días. Dios no nos llamó a vivir una vida buena. Dios no nos llamó a vivir una vida de bien. Dios nos llamó a vivir la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo, como dice Juan 10:10, es: yo he venido a darles vida y vida abundante. Esa es la verdadera vida abundante. ¿Alguien dice amén? Esa es la verdadera vida abundante. Lógicamente la vida de Cristo incluye muchas cosas maravillosas de las cuales nosotros hemos hablado, pero hay que tener cuidado que no estemos edificando sobre hojarasca. Dice Primera de Corintios, Pablo dice: yo puse el fundamento y ustedes deben sobreedificar. Pero hay materiales sobre los cuales edificamos. Hay quienes edifican sobre hojarasca, hay quienes edifican sobre materiales que van a ser pasados por fuego, porque nunca y van a ser destruidos, porque nunca la persona, el Hijo de Dios, edificó según la vida de Cristo, según el plano eterno de Dios para su vida. Entonces no solamente es vivir una buena vida. Jesús no vino a hacernos mejores personas. Jesús no vino a hacernos mejores personas, más buenos. No, yo les he dicho, Él vino a matarnos y a darnos una nueva vida. Somos una nueva criatura, no para vivir vidas buenas, porque en la tierra hay mucha gente buena y no tiene a Cristo. No es nada más vivir una vida buena, sino es vivir la vida de Cristo. Es expresar a Cristo, es experimentar la gloria del Cristo que nos habita. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vida, y vida en abundancia. Entonces no nos confundamos. Tenemos nosotros que estar seguros que la vida que estamos edificando es conforme al plano eterno que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo dice esto: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de una vida de fe. Ha estado hablando Pablo anteriormente de todos los héroes de la fe y de muchas mujeres de fe del Antiguo Testamento que hicieron, capítulo 11, lograron, conquistaron, vinieron, poseyeron, derribaron. Puros verbos. Ellos vivieron una vida no sin propósito, sino una vida con una asignación maravillosa, y ellos cumplieron su asignación. Algunos de ellos, yo les he dicho, por no obedecer a Dios y por no someterse a la voluntad de Dios, algunos de ellos tuvieron que partir antes de tiempo. Saúl partió antes de tiempo. Sansón partió antes de tiempo. Por eso le decimos Sansón. A ver qué le vamos a decir cuando nos veamos, ¿verdad? Muy pronto.
Sansón partió antes de tiempo, aunque caminó en parte del propósito de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí algo tremendo. Pablo está diciendo: estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, de gente exitosa en el reino de Dios, de gente poderosa en el reino de Dios, de gente que hizo, de gente que ganó, de gente que conquistó, de gente que influyó, de gente poderosa en el antiguo pacto. Y si con los recursos del antiguo pacto ellos tuvieron un impacto poderoso en sus generaciones, ¿cuánto más ustedes y yo? ¿Cuánto más nosotros debemos de tener un impacto mayor, un impacto más glorioso en esta generación? Ahora yo quiero preguntarte, porque esto es para todos. En el Antiguo Testamento era para algunos, sacerdotes, profetas y reyes, yo te he dicho, pero en el nuevo pacto es ¿para quiénes? Para todos. Es para todos. Ahora, pregúntate por un momento. Quiero comenzar por un momento. ¿Qué tan influyente eres en esta generación? Tu vida. ¿Qué impacto está causando tu vida a esta generación? ¿O está en el impacto que está causando tu vida que ni siquiera tu familia te quiere? Ay, ay, ay. Ahora, si no lo pensé, lo dije. Es tanto impacto que ni tu esposa te soporta, que ni el esposo te soporta. Ese es tu impacto en esta vida. No, ¿cuál es tu impacto en esta vida? Porque va a quedar escrito en las memorias. Va a quedar escrito en las memorias de nuestra generación. Hemos sido enviados nosotros a esta generación para hacer historia, como ellos fueron enviados en su generación, para cumplir con su asignación y para influenciar y afectar para bien a su nación. Por ellos la nación fue liberada, por ellos la nación fue gobernada, por ellos la nación fue dirigida, por ellos, por estos hombres y por estas mujeres. Ahora, ¿qué se está diciendo en esta historia de ti y de mí? ¿Qué es lo que la gente está hablando de nosotros? ¿Cuál es el impacto de nuestra vida? Pablo lo está poniendo en perspectiva. Le está hablando a los hebreos, les está hablando de una vida de fe, les está hablando de estar en Cristo y les está diciendo: ustedes tienen una tremenda nube de testigos que los está viendo, en el sentido de que sus memorias están hablando, sus acciones están hablando. Es como si ellos los estuvieran viendo a ustedes, esperando algo más, porque ellos murieron sin ver la promesa cumplida. Qué poderoso es esto. Mira qué tremendo es esto. Ellos murieron sin ver la promesa cumplida. Tú y yo llevamos un año, no se cumple la promesa y ya no queremos saber nada. Ellos murieron y la promesa no se cumplió. Ellos caminaron viendo hacia adelante, esperando la promesa del Mesías, y ellos no la vieron, mas sin embargo vivieron una vida de fe, creyendo, y con esa vida de fe poderosa lograron cosas extraordinarias, cumplieron con la asignación que ellos tenían. Así que nosotros tenemos, como se dice en inglés, un background, ¿verdad? Tenemos nosotros detrás del telón una tremenda nube de testigos, esperando a ver el impacto que ahora tú y yo vamos a provocar en esta generación. Un impacto extraordinario. Como yo siempre digo, ¿alguna vez has pensado qué es lo que va a decir tu epitafio? Muchos de nosotros pensamos en la vida, pero no pensamos en la muerte. Ay, pastor, ¿qué voy a andar pensando en la muerte? Pues tienes que pensar, no solamente en vivir, tienes que pensar en qué vas a dejar cuando mueras. ¿Cuál es el legado, la asignación, la visión, el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué van a escribir en tu epitafio? ¿Qué van a ponerle ahí? ¿Qué leyenda va a decir ese epitafio acerca de tu vida, de lo que tú hiciste, de lo que realizaste en Cristo Jesús? Pero vuelvo a repetir, la vida de Cristo. La vida de Cristo es la vida que trasciende. La vida de Cristo es la vida que provoca un impacto en nuestra generación. Y fuimos llamados para eso. Dile al que tienes a la par: fuiste llamado para eso. Fuiste llamado para eso. Bien. Así que seguimos leyendo. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, mira lo que dice Pablo. Y si es una conclusión, es porque es importante. Quitémonos, como dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, todo
todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Quitémonos todo peso que nos impida correr. Más claro no lo puede decir Pablo. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Bien, tan grande nube de testigos. Mis amados, tenemos una meta. ¿Y la meta cuál es? La meta que tenemos en esta vida, porque como hemos dicho, ¿verdad? A inicios de año todo el mundo se pone metas, pero quiero que sepas cuál es la meta de las metas. No es malo ponerse metas. Qué bueno es que vivas por metas. La gente que vive sin metas no va a ningún lado. La gente que no tiene metas, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, no va a ningún lado. No va a llegar a ningún lado. Qué bueno es que podamos tener metas, pero la meta de las metas que la Biblia nos enseña y que ya hemos hablado y que quiero retomar por el pasaje es ser semejantes a Cristo. ¿Es qué? Ser semejantes a Cristo. Y yo te he dicho, soy como Cristo. El espíritu vivificante que vivificó mi espíritu también. En espíritu somos como Cristo. Cuando Él regrese por nosotros, entonces resucitaremos a una vida glorificada o seremos transformados a una vida glorificada y eterna. Entonces nuestro cuerpo y nuestra alma será como la de Cristo, mientras mi espíritu es como Cristo. Por eso yo te digo, soy como Cristo. Tengo lo que Cristo tiene y puedo hacer lo que Cristo puede hacer. Puedo hacer lo que Cristo hizo. Debo hacer lo que Cristo. Esa es la meta de las metas que nosotros debemos de tener cada temporada y cada tiempo, ir cada día y ser como Cristo. Eso es, que Cristo se ha formado en nosotros. Eso es, que podamos expresar cada vez más a Cristo, porque lo que esta generación necesita, lo que nuestra ciudad necesita, lo que tu familia necesita en este nuevo año, si le queremos llamar así, es ver a Cristo en ti. Es que Cristo se ha expresado a través de ti, que la vida de Cristo sea manifestada a través de ti. Ese es el impacto de los impactos que podemos causar en esta generación. Ser como Cristo es, hacer lo que Cristo hizo, obrar como Cristo obró. Esa es la meta de las metas para nosotros. Pero la vida cristiana no es una vida sin metas, no es una vida golpeando al aire. No es una vida donde solamente nos reunimos todos los domingos al año, donde leemos la Biblia nada más por leerla, sino la meta debe ser evaluable y debemos de evaluar. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron una evaluación del año pasado a este año? Y lo primero que tienes que evaluar es, ¿soy más como Cristo? Lo primero que le tienes que preguntar a las personas que están cerca de ti, aquellas que te van a decir la verdad y no aquellas que te adulan. Porque hay gente que te adula, pero hay gente que te dice la verdad. Y la pregunta es, ¿soy más como Cristo? Porque no te confundas, a lo mejor pudiste haber tenido más bienes este año, pero eso no es lo que le interesa a Dios. A Dios lo que le interesa, yo te he dicho, es Cristo en ti. Por eso dice Romanos, Cristo en nosotros, en la esperanza de gloria. Qué bueno si hemos obtenido cosas buenas, porque para nosotros, para un gran sector de la iglesia cristiana, la bendición es prosperidad. La bendición es tener esto nuevo, poder tener esto aquello, tener esto otro. Y ojo, eso no es malo, gracias a Dios por eso. Pero no te confundas, esa no es la bendición de Dios. Esa es una consecuencia de la verdadera bendición de Dios. ¿Quién es la bendición de Dios en nuestras vidas? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso, quien tiene más de Cristo, quien expresa más a Cristo, ese ha crecido, ella ha crecido.
y puede decir: yo estoy verdaderamente bendecido. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo, porque estoy creciendo a semejanza de Cristo, porque estoy expresando a Cristo en los demás. Y esa es una vida de total impacto. Lo demás solamente son consecuencias. Por eso Jesús dijo, te lo he repetido muchas veces y te lo digo hoy nuevamente, Jesús dijo: busca primeramente el reino. El reino es Cristo. El reino es un rey, es Cristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? La bendición más grande ya la tienes. La bendición más grande ya la recibiste, pero necesitamos entender todo esto. La bendición de las bendiciones en nosotros es Cristo, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos estos testigos tienen una asignación, una visión y un propósito. La figura tiene que ver con una carrera que es común en la tierra que malamente se le llama Palestina, desde los tiempos del imperio greco-macedónico, que introdujo tales costumbres griegas como los juegos nacionales. Los testigos corresponden a los espectadores que se apretujaban en derredor por ver a los que competían en la contienda por el premio. La fe de ellos, sus acciones, sus logros, su perseverancia los convierte en poderosos testigos de ahora, una gloria mayor con un alcance mayor. Bien, tenemos esos testigos, pero lo primero es: ¿cuántos de ustedes ya se evaluaron? ¿Cuántos de ustedes ya hicieron una evaluación de su vida? ¿Cuántos de ustedes ya evaluaron en dónde se encuentran del propósito eterno de Dios? No donde tú quieres estar, sino de donde Dios quiere que tú estés. Lo repito, ¿cuántos de nosotros ya nos evaluamos? Porque quisiera yo decirte: ¿dónde quieres tú estar? Vamos a orar para que Dios te lleve a donde tú quieres estar. No, es un mensaje contrario a la Escritura. ¿Dónde te encuentras del plan y propósito de Dios para tu vida? No donde tú quieres, donde Dios quiere estar. Yo les he dicho, esta vida no se trata de nosotros, esta vida se trata de Cristo en nosotros. Y la pregunta es: ¿dónde quiere Cristo que tú estés? Si haces una evaluación, vamos a hacer una evaluación del tiempo Cronos 2025. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Por qué? Pablo comienza a hablar de visión. En la primera parte, no es donde quiero centrarme, sino en la segunda, pero como introducción, como primer punto de visión. ¿Dónde te encuentras hoy en la visión de Dios? ¿Dónde te encuentras hoy en la asignación de Dios para tu vida? ¿Dónde te encuentras? Miren, si queremos ser verdaderamente efectivos en esta generación, si se va a levantar una iglesia operante y efectiva, debe edificar correctamente. ¿Debe de qué? Edificar correctamente. Porque por edificar podemos edificar muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer, como te decía hace rato, muchas cosas buenas. Pero no solamente es hacer cosas buenas, es hacer las cosas buenas que Dios preparó de antemano, que nosotros hagamos. Así que dentro de tu edificación, ¿dónde te encuentras? ¿Estás en el cimiento apenas? ¿Estás ya levantando las paredes? ¿O estás ya por ponerle el techo? ¿Ya vas en el primer piso? ¿Vas a ir al segundo piso? ¿Dónde te encuentras en la edificación del propósito eterno de Dios para tu vida? Esa es lo que liderazgo llamamos la ley del marcador. ¿Dónde te encuentras? Hoy mucha gente dice: evalúate. Ajá. Evalúate de tus planes del 2025 que no se cumplieron. Evalúate. Yo les digo: evaluémonos, pero no según ni siquiera el 2025, porque puede ser que desde hace mucho tiempo no has edificado la edificación que Dios quiere para tu vida. Puede ser que desde hace mucho tiempo has estado pensando nada más en cómo obtener añadiduras, pero no edificar el propósito eterno de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Dale un aplauso a Dios. Y eso, mis amados, para mí es muy importante.
Y eso es de lo que Pablo nos está hablando. Estos hombres, cada uno de ellos, mencióname uno. A un Abel, la sangre de Abel clama, que murió prematuramente por su hermano. Cada uno de ellos no vivieron para sí mismos. Cada uno de ellos vivieron para los propósitos de Dios. Por eso están ahí. Aún Rahab, la ramera, no vivió para sí misma cuando se encontró con el propósito eterno de Dios. Ella tuvo que negar a su propio pueblo. Entonces cada uno de ellos vivieron para el propósito eterno de Dios y edificaron para esta vida y para la vida eterna. Por eso aparecen ahí. Dicho de otra manera, ellos no malgastaron su vida. Qué terrible es cuando un hijo de Dios malgasta su vida. Tiempo no hay, tiempo no tenemos. El tiempo se acaba. El tiempo es la riqueza eterna más grande, porque del tiempo depende lo que tú y yo hagamos en edificación del plan y del propósito eterno de Dios. Qué triste es cuando un hijo de Dios está desperdiciando su tiempo. Ha pasado 1 año, 2 años y a lo mejor no le ha ido mal, pero como te digo, se confunde pensando que está bien con respecto a su asignación. Pero que te vaya bien no significa que estás cumpliendo tu asignación. Podemos edificar muchas cosas. Te vuelvo a repetir, esto es importante que quede claro, porque si nos vamos a evaluar, tenemos que evaluarnos de acuerdo a la asignación que Dios nos ha dado, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces sí podemos evaluar dónde nos encontramos y cuánto hace falta por alcanzar, cuánto hace falta por lograr. Y mira, como hemos dicho, todo esto Dios lo hace como un padre. Dios tiene hijos libres. Dios en verdad no va a obligar a nadie. La vida cristiana no es que el Espíritu Santo te obligue. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, pero tú tienes que responder. Tú y yo tenemos que responder a lo que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros decidimos ignorar la voz del Espíritu Santo por querer hacer lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros anhelamos, pero no el anhelo de Dios para nuestras vidas. Vamos bien hasta ahí, porque hoy más que nunca la iglesia debe de responder. Hoy más que nunca la iglesia debe ser entendida. Hoy más que nunca tenemos que estar seguros que estamos edificando para lo que es eterno y no solamente para lo que es temporal, porque todo esto tiene repercusiones no solamente del tiempo presente, yo te he dicho, sino repercusiones eternas. Este año comenzó duro. Lo que está pasando en Venezuela es una respuesta a la oración de muchos años. 16 años de un gobierno de izquierda extremo, de oligarquías, como está acostumbrada a América Latina. Y a lo mejor algunos no van a compartir lo que yo les digo, pero yo soy tu pastor, ¿verdad? Lo que pasó en Venezuela va a pasar en otros países. Va a pasar en otros países, porque es una oportunidad para que venga salvación a América Latina. Este es el tiempo. Y si tú no lo puedes ver, si no lo podemos ver, es que creo que estamos demasiado ciegos o estamos enfocados en otra parte. Por eso te digo, Pablo está poniendo en perspectiva y está enfocando a la iglesia, está enfocando a los hebreos. El anhelo de mi corazón es que nosotros estemos enfocados también, no distraídos, enfocados, entendidos en lo que está pasando en el mundo entero. Alguien va a decir: a mí qué me importa lo que está pasando en Venezuela. Debe de importarte. A mí qué me importa lo que está pasando en Israel. Debe de importarnos. Dios se está moviendo, Dios se está moviendo, Dios está obrando, Dios está cumpliendo con su palabra. Es un tiempo para América Latina. Viene salvación para América Latina, y le guste o no a mucha gente, Dios está usando a un hombre, como puede usar a cualquiera, como ha usado a cualquier hombre en el poder cuando Dios tiene planes y propósitos. Hay muchas de estas cosas que son necesarias. Acabamos de ver la respuesta de Dios para Venezuela. Proverbios dice, hay una máxima, dice: cuando el justo gobierna, el pueblo está alegre. Y no sabes la alegría que había en Venezuela. La gente está alegre, dando gracias a Dios por lo que ha sucedido. ¿Sabes por qué? Porque un impío ha sido quitado, que había abusado. Muchos están diciendo: los derechos humanos.
no fueron a sacarlo y 16 años él estuvo violando derechos de todo un país. Pero bueno, no le sigo, ya habrá tiempo para hablar acerca de eso. Escúchame. La revista The Economist, una revista del Reino Unido, europea, que es una revista que la saca la élite de la élite en el mundo. Los que aparentemente gobiernan, pero sabemos que el que gobierna es Cristo. Por eso yo te he dicho, estos gobiernos, el Salmo capítulo 2 dice que se van a unir contra su ungido y van a decir: vayamos y quitemos sus ligaduras. Y el Padre arriba se va a burlar de ellos, porque todo lo que aún hacen ellos, Dios se lo permite. Toda la agenda de corrupción y de iniquidad en el mundo, Dios la permite. Dios tiene el control de todas las cosas. Ellos piensan que gobiernan, pero Dios permite todas las cosas. La revista The Economist, tú puedes buscar ahí en el internet que ellos lanzan en el año lo que va a pasar y lo que va a suceder. Y este año esa revista trae un balón de fútbol. ¿Sabes dónde va a ser el mundial? Aquí en México, ¿no? ¿Cuántos ya tienen boletos? Dice que van a jugar aquí en el campo del Tecnológico, que hay que ir a ver el partido. Trae un balón de fútbol, porque la revista The Economist está anunciando que después del mundial, número uno, dicen ellos, nueva pandemia después del mundial. Se intensifica la guerra en el mundo. Eso lógicamente es algo que ya lo hemos venido anunciando, algo que se ha venido anunciando, pero ellos dicen que va a pasar después del mundial de fútbol. Busca esa revista y aparece, ponle The Economist y te va a aparecer la portada. Aparece la pandemia, aparece el balón de fútbol, aparece alguien que está pateando el balón, y dentro del balón aparecen todas estas cosas. Hay una agenda impía para este tiempo también, pero no así. La Biblia dice: y aunque la tierra se cubra de oscuridad, la gloria de Cristo alumbrará aún más en esta generación. Entonces la iglesia debe estar enfocada. Lo que Pablo hace es enfocarnos para que no estemos distraídos. Hay un gran sector de la iglesia que está distraída. Un gran sector de la iglesia que está distraído. Necesitamos estar enfocados. Necesitamos estar viendo. Pablo dice: pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Así que este es el tiempo, mis amados, que como iglesia tenemos que evaluar si estamos edificando según los planos, o hemos hecho lo que hemos querido, o medio le hemos tanteado y hemos dicho pues por aquí parece. No, nuestros ojos deben de estar abiertos. Miren, Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11 no hay pasividad, hay puros verbos en acción. Esos son los testigos que tenemos. Nosotros estamos corriendo la carrera. ¿Cuántos están corriendo la carrera? Bueno, algunos están gateando. Algunos otros se quedaron sentados. Aunque están haciendo muchas cosas, se quedaron sentados en el propósito eterno de Dios. No han avanzado. Están parados, están frenados, están desenfocados. A eso Pablo le llama pecado. A eso Pablo le llama pecado. Le llama: despójate de pesos que te asedian y del pecado que fácilmente nos hace tropezar. Porque yo te he dicho, esta es la segunda parte del mensaje que ya voy a entrar. Yo te he dicho, pecado no es solo lo malo que hacemos, sino lo bueno que no hacemos. Lo repito, pecado no solamente es lo malo que hacemos, es lo bueno que no hacemos según el propósito eterno de Dios. Y Pablo dice: tienes tan grande nube de testigos, corre, te toca a ti, le toca a México, le toca a América Latina, le toca a Oaxaca correr, me toca a mí. ¿Cuántos pueden decir: me toca a mí? ¿Qué nos toca? Yo estoy muy
gozoso y muy contento que me toque a mí. Gracias a Dios porque me toca a mí. Creo que me toca a mí, pero creo que te toca a ti también. Creo que ya nos toca. Creo que le toca a México, que ya está pasando en México. Creo que está pasando en América Latina. Creo que está pasando en Oaxaca. Debemos de seguir corriendo. ¿Por qué? Cuando hablamos de visión, nosotros no estamos interesados en relaciones a corto plazo. A nosotros nos gusta invertir en relaciones a largo plazo. Y la visión que nosotros tenemos no es una visión de 1 año, de 2 años. La visión se extiende hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Cuántos años? No lo sé. Por eso debemos de correr la carrera de 400 metros o el maratón que se corría con paciencia, donde tenías que hacer disciplina para poder correr la carrera. Pablo dice: corre, a ellos ya les tocó, ellos hicieron cosas extraordinarias, ahora te toca a ti. Yo creo que hoy vienen más dormidos que siempre. Ahora te toca a ti. Dile a la persona que tienes a la par: ahora te toca a ti. Me toca a mí. La pregunta es: ¿cuántos están listos? ¿Cuántos saben en dónde se encuentran de la carrera? ¿Cuántos han evaluado y dicen: aquí estoy del plan y propósito de Dios? O todavía hasta el día de hoy tú dices: no, pues yo ni sé nada del propósito de Dios. Yo hago lo que creo, yo hago lo que pienso. No, mis amados, hay planos. Hay planos. ¿Hay qué? Hay planos. Hay planos. Yo te he dicho, como el arquitecto cuando va a construir una casa, lo primero que necesita, ¿qué es? Si tú no tienes un plano, lo que vas a estar haciendo es remendar. Lo que vas a estar haciendo es andar quitando de aquí. No, híjole, ¿por qué hicimos esto? Vamos a tirarlo. ¿Cuánta inversión ya perdiste ahí? No, debes tener un plano. Proyecta a través de un plano. Si vas a construir una casa, no digas: ay, pues yo solito la voy a diseñar. ¿Qué tan difícil puede ser? Por eso hay arquitectos. Ay, no, pero cobran dinero. Claro que te van a cobrar. Pues para eso estudiaron. Pero desde antes ellos te van a decir: mira, aquí la habitación te va a quedar bien, aquí va a entrar mucha luz, aquí te quedan unas escaleras, va a estar más cómodo. Aquí no pongas escalera, pon una rampa por si alguien entra. Alguna vez no puede caminar, va a entrar en silla de ruedas. Oh, yo no había pensado en eso. Aquí el comedor te va a quedar así, aquí la planta alta te va a quedar de esta manera. Y desde antes ya te va a entregar un plano. Es más, hay algo dentro de los procesos que no sé cuál es el nombre técnico, tiene un nombre técnico, pero el render. Una vez que ya está el proyecto, te dicen: lo voy a renderizar. Y entonces te lo enseñan y te lo pueden enseñar hasta en 3D. Hasta te pueden poner a ti, ahí estás ahí con su barbita, está ahí bajando sus escaleras, su cubo, su sala, su comedor, su jardín, y dices ahí: me gusta. Entonces te dice el arquitecto: oh, correcto, así vamos a hacer tu casa. Ya está, ya la viste, así como la viste, así la vamos a edificar. Pero el que no tiene planos, el que no tiene un arquitecto, dice: pues por aquí voy a hacer mi cocinita, por aquí voy a hacer mi cuartito. Y después dices: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no pensé en esto, no pensé en aquello, no pensé en los otros 10 hijos que voy a tener. Dice Lore: ¿dónde los voy a meter ahora? ¿Y ahora qué? Tengo que tirar esta barda. La gente vive así, la que no tiene un plano. Y no la que no conoce a Dios, sino los que conocemos a Dios también. Vamos remendando, tenemos que tirar aquí, tenemos que tirar allá, porque no tenemos ni idea de qué decisiones son las mejores decisiones, qué tenemos que emprender, qué tenemos que hacer. Así vive alguien que no tiene planos. Pablo dice: ellos tenían planos, ellos corrieron la carrera, ellos desgastaron su vida, invirtieron su vida. Y yo te digo: ¿qué necesidad de andar nosotros malgastando tiempo que no tenemos, fuerzas que no tenemos, si toda nuestra vida tiene que ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Rey. Por eso tenemos nosotros que alinearnos al propósito eterno.
Debes de tener una visión. Y con esto termino esta primera parte. Debes de tener una visión. Dile al que tienes a la par: tienes una visión en la vida. ¿A dónde corres? ¿Hacia dónde corres? Escribe la visión. Le dijeron a Habacuc: escribe la visión para que todo el que la vea corra en ella. Pero si no tienes una visión, yo te pregunto, ¿cómo vas a terminar el 2026? No es lo mismo planificar la terminación del año que planificar inicios de año. Por eso hay que planificar cómo vas a terminar el año. ¿Cómo vas a terminar diciembre? ¿Cómo vas a terminar diciembre? ¿Cómo vamos a terminar diciembre? En avivamiento ya va a caminar, y va a caminar una nueva producción. Vamos a lanzarla en vivo en diciembre del 2026. ¿Cómo vamos a terminar en diciembre? ¿No? Por lo menos se va a duplicar la membresía que tenemos en casa. Estamos orando por 4,000 personas. 4,000 personas. ¿Cuántos dicen amén? Y tú tienes mucho que hacer ahí. ¿Cómo vamos a terminar en diciembre? Miren, yo me regocijo tanto. No sé por qué siempre me enfermo en enero. Gracias a Dios esta vez no. Mi garganta como me quería traicionar, pero le metí 2 cachetadas y ahí más o menos está. Porque no sabes la pasión en el corazón y el anhelo del corazón por ver lo que vi en enero. Es más, por ver lo que vi tiempo después que comenzó avivamiento. Por ver las multitudes adorar al Señor. Por ver las multitudes sirviendo al Señor. Por ver las multitudes de Oaxaca rendirse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, y ya entramos en ese tiempo. Ya entramos en ese tiempo glorioso. ¿Cómo vamos a terminar? Yo te pregunto, ¿cómo vas a terminar diciembre? ¿Cómo vas a terminar diciembre? ¿Ya pensaste? ¿Ya evaluaste? Pero no según nuestro propio corazón, sino según el propósito eterno de Dios. ¿Cómo vas a terminar? La vida pasa, mis amados. La vida pasa. La vida pasa, y nosotros, querramos o no, vivimos todavía físicamente en una ley que es la ley de la entropía. ¿Cuál es esa? Que todo se desgasta. Todo se desgasta, ¿verdad? Ahora algunos ya tienen canas. No tenían, pero yo les dije: ¿quieres ser pastor? ¿Seguro que quieres ser pastor? Sí, quiero ser pastor. ¿Seguro que te quieres casar? Sí, me quiero casar. Ahora aguantes. ¿Seguro que quieres comenzar la empresa? Sí, yo quiero una empresa. Bueno, ahora aguantes. Hay que crecer para que la empresa crezca. La empresa no va a crecer si tú no creces. Eso no se puede. Si nosotros no crecemos por dentro, nada crece por fuera. Entonces el tiempo pasa. Yo iba a decir, y no te puedo olvidar, no, eso no, ¿verdad? El tiempo pasa. Ya me gané la corrección. El tiempo pasa. Las fuerzas menguan. No puedes desperdiciar el tiempo hoy. Escúchame. No puedes desperdiciar el tiempo hoy. Dile al que tienes junto a ti: no desperdicies el tiempo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Dice Pablo: pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Solamente tus ojos en Cristo. ¿En qué sentido lo dice? Mira a Él, que por el gozo puesto delante de Él no se bajó de la cruz. Cumplió su asignación. Él terminó su asignación en esta tierra de los vivientes. ¿Correcto? Visión. Di conmigo: visión. Si no hay visión, mis amados, no vamos a ningún lado. La visión es fuego eterno que consume. Pasión. La visión es un estado de gozo permanente que conoce el final escrito, que no fallará o está asegurado en Cristo. Eso es visión. La visión es fuerza en la debilidad, sobre debilidad. La visión es determinación y perseverancia. Eso es visión. La visión es vida, y vida en abundancia.
La visión es Cristo. Por eso debemos de poner nuestros ojos en Él, en quién es Él, en quién Él ha hecho de nosotros y en lo que Él nos ha concedido. Eso es visión. Visión es fuego, visión es pasión, visión es poder, visión es perseverancia, porque ya lo viste y porque no tiene que ver contigo, tiene que ver con Cristo en ti. Porque está asegurado, porque sé que llegaré. Por eso me levanto, por eso me paro todos los días, por eso cada día le sumo a mi propósito, porque tengo una visión. Si tengo una visión, tengo una pasión. Si tengo una pasión, tengo fuego. Si tengo fuego, tengo fuerzas. Si tengo fuerzas, tengo poder. Si tengo poder, tengo determinación, porque he puesto mi mirada en Cristo, que es el autor y consumador de mi fe. Sé que cada día seré más como Él, haré más como Él, lo expresaré más a aquellos que me rodean y seré el impacto a esta generación. Yo no sé tú, pero yo no quiero pasar esta vida sin dejar una huella en la historia. Porque cada persona que está en Cristo deja una historia, deja una huella en esta historia, en esta generación. ¿Cuántos quieren dejar una huella en esta generación? ¿Cuántos quieren ser parte de la historia, de la nueva historia, del nuevo pacto, de los héroes de fe, pero de esta generación? ¿Cuántos quieren ser esas mujeres de fe, heroínas de fe, héroes de fe para la gloria de Dios? Que este 2026 la generación conozca, nuestro Oaxaca conozca a Cristo a través de ti. Debemos de echar fuera toda pasividad de nuestra vida. Hay demasiada pasividad, demasiada pasividad, demasiado conformismo. La visión es pasión, la visión es fuego. ¿Sabes cuántas cosas pasaron cada uno de estos hombres de Hebreos capítulo 11? Cuántas situaciones ellos vivieron, pero permanecieron en fe, aún que no vieron la promesa cumplida que les fue prometida a ellos. Pero escucha esto. Voy a esta parte que va a ocupar la segunda parte de la conferencia. Mira lo que dice Pablo, y si lo dices porque es importante. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Quitemos qué? Todo peso que nos asedia y todo pecado que fácilmente nos hace tropezar. ¿Cómo se define la palabra pecado? Dijimos hace tiempo: errar al blanco. Todo lo que te aleja del propósito eterno de Dios, la Biblia le llama pecado. No importa, aunque te esté yendo bien, estás en pecado. Hay gente que dice: no, pastor, yo como tal fariseo, ¿verdad? Yo oro, yo ayuno, yo que voy a estar en pecado. La hermana está en pecado. No. Si no estás cumpliendo el plan y propósito de Dios para ti, Pablo le llama a eso pecado. E incluso Pablo dice: quítate todo el peso que te asedia. Hay pesos que nos asedian y que nos impiden correr la carrera, que hacen la carrera más pesada en nuestra vida. Miren, nosotros como iglesia debemos de tener el pecado en la perspectiva correcta. El pecado en la perspectiva correcta. Y como iglesia madura tenemos que aprender, o más bien tenemos que crecer para juzgar el pecado como espirituales y no como carnales. Porque como yo te he dicho, Avivamiento no es una iglesia religiosa. Avivamiento es una iglesia de fe y de gracia. Porque todo lo que hacemos aquí lo hacemos por gracia. Si tú eres salvo por gracia. Y creo que de gracia nos hablaron la semana pasada. La gracia de Cristo en mí. La gracia de Cristo. Avivamiento es una iglesia de gracia y por gracia. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia. ¿Por qué Dios nos usa? Por gracia. ¿Por qué Dios nos llamó? Por gracia. Y
necesitamos entender todo esto que tiene que ver con el pecado, porque el pecado lo que va a hacer es limitar nuestras vidas. Mira, esto es lo que hace el pecado. El pecado, número uno, te limita, te retrasa, nos desenfoca, nos limita. Ahora nuestra realidad en Cristo no es la misma realidad que el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pecado nos separaba de Dios. Aquel que infringía la ley de Dios, Dios decía: chusma, chusma. En el antiguo pacto así era. El pecado era una barrera. No había justo ni a uno. No, pues nadie podía acercarse a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento nadie podía expresar la santidad de Dios. Ninguno, no había uno. No importa que fuera el profeta Elías, no importa que sea el profeta Eliseo, ninguno. No había santidad en ellos como la hay en nosotros por medio de Cristo Jesús. Ahora nosotros somos santos porque tenemos un espíritu santificado. Hemos sido vivificados, somos nuevas personas con una nueva naturaleza. Así que mi espíritu, yo soy santo, por eso soy la morada eterna de Dios. ¿Alguien dice amén? Así que en el Antiguo Testamento, si tú infringías la ley, si Chuchito infringía la ley, entonces así era en el Antiguo Testamento. Era otra realidad. Y conmigo, realidad. Dilo fuerte: realidad. Fuerte, fuerte: realidad. Esto es de realidades. En el Antiguo Testamento era otra realidad, porque Cristo no había venido. El pecado separaba. Es más, el pueblo ni siquiera podía acercarse a Dios, solo Moisés. Y cuando en el monte Sinaí, yo te he dicho, el pueblo, el monte humeaba, temblaba. Todo el pueblo les dijo: no vamos a subir nosotros, sino vamos a morir. Sube tú. Y solamente Josué. No podían acercarse a Dios. Pero ahora nosotros no nos acercamos a Dios, Dios nos acercó a Él. Y Dios no solamente nos acercó a Él, Él nos hizo su morada. Por eso ahora es otra realidad. Por eso ahora sí podemos decir que somos santos, porque Cristo nos hizo santos. ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? ¿Cuántos santos de Dios hay aquí? Entonces ahora tenemos que vivir como santos. Para allá voy. Es otra realidad. Mira, déjame decirte esto. Y para muchos quizás esto sea escandaloso, porque vivimos en una iglesia religiosa que lo que quiere hacer es juzgar, quiere cortar cuellos. Vivimos en una iglesia así. Hay un gran sector de la iglesia que quiere hacer lo que hicieron los fariseos y toda la gente cuando vinieron a Jesús y trajeron a la mujer adúltera. Trajeron a la mujer adúltera y le dijeron al Señor: la ley dice que esta mujer debe ser apedreada porque la agarramos en el acto mismo y aquí te la trajimos. Ellos ya habían violado ahí la ley, porque no solamente tenían que llevar a la mujer, tenían que llevar al hombre también. Pero llevaron nada más a la mujer. Agarraron las piedras y ya querían apedrear. Hay una iglesia así. Nosotros no somos esa iglesia. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Agachó su cabeza y comenzó a escribir en el polvo. ¿Por qué Jesús escribió en el polvo? ¿Y qué estaba escribiendo en el polvo? Por eso solamente les dijo, cuando trajeron a la mujer y le dijeron: la ley dice que tiene que ser apedreada, ¿tú qué dices? Cuando le dijeron: ¿tú qué dices?, él se agachó y comenzó a escribir en el polvo. Y después él dijo, después que escribió: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. La ley decía: la mujer tiene que morir. Pero Jesús dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Sabes por qué? Porque Él había venido a establecer una nueva realidad. ¿Qué es lo que Él estaba escribiendo en la tierra? Hay una palabra profética en Jeremías. El profeta Jeremías escribió y dijo: todos aquellos, ahorita les doy el pasaje, que se alejen de mí, sus pecados van a estar escritos en el polvo de la tierra.
La iglesia cristiana cree que los judíos del tiempo de Jesús eran ignorantes de las leyes y que desconocían la palabra de Dios que había hasta ese entonces, pero no, ellos quizá conocían más que tú y yo la palabra de Dios de ese momento, la realidad de ese momento. Así que ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo? Él estaba cumpliendo con una palabra profética. Estaba cumpliendo con la palabra del profeta Jeremías. Todos ustedes han pecado. No solamente esta mujer merece morir, todos merecen morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y él estaba escribiendo, y por eso él les dijo: aquí están los pecados de toda la nación. No solamente de una mujer, aquí están los pecados de todo Israel. Pero hoy es un nuevo tiempo. Por eso dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ellos sabían lo que Jesús estaba escribiendo y que estaba cumpliendo con esa palabra profética. Y por eso dice que todos, acusados por sus conciencias, dejaron ahí las piedras. Y cuando Jesús alzó el rostro, solo vio a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso, porque yo he venido a traer una nueva realidad. Yo he venido a establecer una nueva dispensación. Yo he venido a establecer una nueva realidad para los hijos de Dios. No es por sus fuerzas, sino es por mi gracia, por mi sacrificio. Hay una iglesia, escucha esto, que se lastima entre sí misma por juzgar a los demás. La Biblia dice que los que son espirituales juzgan todas las cosas y por nadie son juzgados, pero juzgan como espirituales, no como carnales. Y Pablo lo dice: cuando alguno de tus hermanos falle dentro de ti, restáuralo con misericordia y con amor. Considérate a ti mismo, porque puede ser que algún día tú estés en este lugar. Pero hay un sector de la iglesia que aquel que ha fallado lo tacha, lo juzga. Y quiero decirte algo que a lo mejor a algunos les parece escandalosos. Por eso también Jesús dijo: deja de ver la paja de tu hermano y ve la viga que está en tu ojo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, nosotros juzgamos el pecado, claro que lo juzgamos, pero lo juzgamos de manera espiritual, con madurez, para sanidad, para restauración, para crecimiento. ¿Alguien dice amén? Así que si un hermano falla y se sienta junto a ti, no hagas como algunos: ay no, yo me voy a sentar a otro lado. Si tú sabes que algún hermano ha caído y está sentado junto a ti, abrázalo. Abrázalo, dale palabras de ánimo, de exhortación, y dile: hermano, no importa lo que haya pasado, sigue adelante. Sigue adelante. Pablo dice eso: considérate a ti mismo, hágalo con misericordia, hágalo en amor. Porque en este tiempo más que nunca, Pablo dice, ese peso que acecha, que va a estar ahí, el pecado va a estar ahí para frenarte, el pecado va a estar ahí para detenerte, el pecado va a estar ahí para que no avances en la asignación de Dios. Y no tiene que ver a lo mejor con esos pecados de adulterio, con esos pecados que ya conocemos, sino tiene que ver con una persona que te limite, tiene que ver con una tarea que te limite, tiene que ver con algo que detenga el propósito de Dios, tanto como está en pecado uno como está en pecado otro. Porque eso es pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Todo aquel que te limita, todo aquel que te retrasa, todo aquello que te detiene de avanzar en el propósito de Dios, eso es pecado y te va a hacer tropezar en el plan y propósito de Dios. Quiero que entiendas esto. Y no importa que te vaya bien, no te confundas. No importa que te vaya: ay, tengo un mejor carro, ay, tengo una mejor casa, ay, tengo una cuenta en el banco. Mis amados, no estás edificando el plan y propósito de Dios para tu vida. Y esa es una terrible pérdida. Esa es una terrible pérdida en el propósito de Dios. Ahora, déjame decirte algo. A lo mejor muchos se van a escandalizar, pero déjame decirte algo. No hay ningún pecado que te aleje del propósito de Dios, que te aleje del amor de Dios. Ningún pecado cambia la realidad que ahora tienes en Cristo Jesús. No lo hay. Yo te pregunto, ¿qué pecado es más grande que la sangre de Cristo?
Yo sé, algunos están pensando y están diciendo, pero Hebreos dice que si pisoteas la sangre de Cristo, ese no es cristiano, ese no ha nacido de nuevo, ese no es hijo de Dios. El hijo de Dios no se deleita en el pecado, aunque el hijo de Dios sí peca. Santiago dice eso: el que dice que no tiene pecado es mentiroso. ¿Por qué? Escucha esto. Vamos, sígueme con cuidado. Esto es algo muy importante. En primer lugar, todo lo que ha pasado, esta nueva vida, todo esto ocurre en donde nuestro espíritu. Nuestro espíritu es perfecto, pero nuestra alma es perfectible. Por eso Martín Lutero decía esto: los justos pecadores. Ahora, si yo les pregunto a nivel del alma, si yo les pregunto, ¿quién no peca? Levante su mano. A nadie. Porque todos ofendemos, dice Santiago, de palabra o de hecho. Claro, no nos levantamos en las mañanas diciendo, yo no veo que mi esposa se levante en la mañana y diga, ay, le voy a hacer la vida de cuadritos a mí. Sin embargo, algunos sí. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos que al no desarrollar una comunión con Dios, hay algunos que por no desarrollar esta comunión orgánica, intimidad con Dios, el pecado está al acecho, pero ya no reina, ya no mora. El pecado se va a hacer presente en nuestras vidas. Te va a presentar, oh sí, ¿qué se va a presentar? Gálatas dice, y el pecado se hará manifiesto. Y escucha esto: hay muchos hijos de Dios que pueden cometer pecados horrendos. David lo cometió en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Por eso aquel hijo de Dios que no entiende esto, y que teniendo la libertad y el poder sobre el pecado, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Cómo el pecado va a tener poder sobre un muerto? Ya no tiene, hemos nacido de nuevo. Pero en el alma, aquel que no desarrolla esta comunión con Dios, o los débiles en la fe, se van primero. También esta es una realidad. Ahorita te doy todos los pasajes, porque si los leo se me acaba el tiempo y nunca acabo. Algunos por tomar la cena del Señor indignamente ya sabían. ¿Sabes qué era lo que hacían? Yo te decía que hace un tiempo un pastor me dijo, es que la iglesia tiene que ser como la iglesia primitiva. Y le dije, ¿como Corinto? Que iban a los juzgados y se peleaban unos con otros. ¿Como Éfeso? Sí, como Éfeso. Como Éfeso, que habían herejías dentro de la iglesia y se toleraban las herejías. Como los Gálatas. Ah, sí, como los Gálatas. ¿Estás seguro que como los Gálatas? Sí, como los Gálatas, que Pablo les dijo, gente necia, ¿quién los hechizó? Si comenzaron por el Espíritu y ahora están terminando en la carne. No hay ninguna iglesia en la iglesia primitiva que no se vieran cosas como estas. Ninguna. Y los corintios, ¿sabes qué hacían? Se emborrachaban a la hora de tomar la cena del Señor. No esperaban a los demás. No era así bonito como nosotros lo hacemos y todas las familias. No, ellos se emborrachaban, porque ellos tomaban la cena del Señor no con jugo de uva. Ellos la tomaban con vino. Y como que sentían que tenían que recordar mucho y se emborrachaban. Y Pablo ya les había advertido, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, y lo hacían. ¿Sabes qué dice Pablo? Algunos están enfermos y otros duermen. Ese es en el Nuevo Testamento, no es en el Antiguo Pacto, en el Nuevo. Y también le pasó a Ananías y a Zafira. Quisieron llevarse la gloria como se la llevó Bernabé, porque Bernabé prometió una propiedad, la vendió. Así era en el tiempo apostólico. Nadie decía que era suyo lo que poseía. Y Bernabé dijo, yo tengo una propiedad. Vendió la propiedad, lo trajo a los pies de los apóstoles. Y lógicamente todos dijeron, oh, Bernabé es un hombre generoso. Ananías y Zafira querían tener la misma gloria que Bernabé. Ellos dijeron, nosotros también vamos a ofrecer una propiedad. Ofrecieron la propiedad. Dijeron, la vamos a vender y vamos a traer. Pero cuando ya la vendieron, no dieron lo que ellos habían dicho. Cuando llegaron delante de Pedro, pensaban que ellos podían engañar a Dios. Ellos dijeron, prometimos una propiedad, esto es lo que nos dieron por la propiedad. Y les dijo Pedro, es mentira. Ustedes, ¿quién? ¿Por qué permitieron que Satanás llenara su corazón?
Pues si la propiedad era suya, ¿pero para qué lo ofrecen? Si le ofreces algo a Dios, dale a Dios lo que le has ofrecido. Y entonces, ¿qué les dijo Pedro? Han engañado al Espíritu Santo. Por eso colgaron los tenis, dejaron la playera del equipo, sacaron a Ananías primero, después entró Zafira, lo mismo, ya se habían puesto de acuerdo. Ay, Zafirita, ay, acaban de sacar a tu marido, ahora sigues tú, vámonos. ¿Qué pasa con el pecado? Te limita, te detiene, te estorba, te va a frenar el propósito de Dios, te va a hacer perder el tiempo de los planes y propósitos de Dios. No hay pecado que nos separe de Cristo Jesús, excepto el pecado de muerte, dice Pablo, pero con ese te vas a morir. Después hablamos de eso. No hay pecado que te separe, no hay falla. Escucha lo que te voy a decir. No hay falla moral que te separe de Dios. No la hay. No hay falla moral que nos separe de Dios. Y si no, ve al hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Estoy hablando de la realidad que tenemos en Cristo Jesús, de hijos, de amados, de aceptos. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien va entendiendo esto? Y no te lo digo para que digas: ay, el pastor nos dijo que nada nos separa de Dios, al cuerpo lo que pida. Eso es precisamente lo que te estoy diciendo, que no. ¿Qué es lo que va a hacer el pecado en tu vida? Pero no hay ninguna falla moral que nos separe de Dios. Piensa en David, la gracia del antiguo pacto. Piensa en el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Piensa en el hijo pródigo. Y es tiempo que los hijos pródigos regresen a casa. Si algún hijo pródigo está escuchando, vuelve a casa. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Pidió la herencia, fue, la malgastó, todo, con excesos, todos los excesos que te imagines que puede tener alguien cuando tiene mucho dinero, todos los excesos. Pero un día, comiendo alimento de puercos, después de tener todo lo que tenía y todo lo que perdió en la casa del padre, yo pregunto: ¿alguien quiere aquí llegar a comer alimento de puercos? ¿Verdad? ¿Y qué pasó con el hijo mayor? Estaba enojado porque llegó el hijo chiquito, sí, ese vago, bueno para nada, ese pecador que se fue, dejó la casa, se comió tu herencia, gastó su herencia. Mira, le haces fiesta, le pones sandalia, le pones el anillo. Estaba enojado. Así son los hermanos, me han dicho. No, tú lo que deberías es de azotarlo. Tú lo que deberías es darle 10 minutos de infierno para que sepa el desgraciado. ¿Verdad? ¿Cuántos han pensado así alguna vez? Si no lo has pensado así, qué bueno. Si lo has pensado así, no es correcto. ¿Qué hizo el padre? Mira, ya en sí el mismo pecado lleva sus consecuencias. Imagínate llegar a comer comida de cerdos. Cuando él estaba comiendo la comida de los cerdos, volvió en sí y dijo: mira lo que he hecho. Fue suficiente para el padre. Mas sin embargo, quienes no entienden esto, ¿sabes qué es lo que Dios va a hacer? Dios te va a azotar con vara. El hijo que no entiende, que es débil en la fe, que no desarrolla esta comunión orgánica con Dios, ¿sabes qué va a venir sobre tu vida? Corrección. ¿Y qué va a venir? Vara. ¿Cuántos quieren vara? Yo pensé que iban a decir amén. ¿Qué hay? Cuando tú pecas, ¿qué hay? Hay retraso, estás detenido, estás desenfocado, estás frenado del plan y propósito de Dios. Esa es pérdida, esa es mucha pérdida. La factura que nos cobra el pecado, aún como hijos de Dios, es alta. No cambia nuestra realidad en Cristo Jesús. Él te sigue amando, te sigue aceptando. En tu espíritu sigues siendo un hombre perfecto, una persona justa, tienes una nueva naturaleza. El problema es el alma y el cuerpo. ¿Van entendiendo? ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso al Señor. No sé qué hora es. Wow. Vamos a ir terminando. ¿Qué más hace el pecado? Contrista al Espíritu Santo. ¿Qué más hace el pecado? Termina por apagar la obra del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo se salga de ti o se vaya de ti. ¿Sabes que yo pensaba eso y a mí me enseñaron eso?
Por eso, dentro de las iglesias que todavía son muy religiosas, pentecostales, cada vez que un pastor viene y dice: ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Todos lo quieren aceptar otra vez. Esto le pasó a Pedro. Y con esto termino. Jesús, esa noche que tomaron la cena del Señor y que Él iba a morir, lavó los pies a todos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Él lavó los pies a todos. Pero cuando llegó con Pedro, Pedro era así, un pentecostal clásico. Llegó con Pedro, un pentecostal religioso era Pedro. Llegó con Pedro. Y cuando Pedro vio que el maestro le iba a lavar los pies, Pedro le dijo: ¡Stop! ¡Párale! A mí no me vas a lavar. ¿Cómo tú me vas a lavar a mí? El Señor le dice: Pedro, como siempre tú no entiendes nada. Le dice: si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Y entonces su ratoncito comenzó a trabajar. Y le dice: bueno, entonces no me laves los pies, entonces lávame todo. Y Jesús, cuánta paciencia tenía el Señor. Entonces queda viendo a Pedro y le dice: Pedro, ustedes ya están limpios. Pedro quería que lo bañara otra vez. Así hay cristianos. ¿Cuántos quieren recibir? Por si las dudas, dice. Y reciben al Señor como 30 veces pensando que la salvación es por las obras, lo que hagas o dejes de hacer. No es así. Entonces Jesús le dijo a Pedro: si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Pedro le dice: entonces lávame todo, báñame de una vez. Y Jesús le dice: ya está limpio, nada más te tengo que lavar los pies. ¿Por qué? Lógicamente en Oriente las calles eran polvorientas y cuando llegaban a las casas, por eso Jesús le dijo a Simón: tú no me trajiste agua para que me lavara los pies, viste mis pies cómo llegaron. Jesús le estaba diciendo a Pedro: tienes que lavar los pies. ¿Qué es lo que dice Juan? Si alguno ha pecado, abogado tenemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque los justos, los santos también pecan y a veces caen en pecados horrendos. La Biblia nos enseña eso. Pero junto con el pecado vienen las consecuencias naturales. Junto con el pecado viene el detenimiento. Pero Dios nunca te va a juzgar, porque la Biblia dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y como la mujer adúltera, todos decían: la ley dice que la juzga. Sí, pero ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Es una nueva realidad. Ni yo te juzgo, y sin Él no juzga a sus hijos, mucho menos tú y yo. Como espirituales juzgamos el pecado, hablamos del pecado y tratamos el pecado como debe de ser tratado, pero no como una iglesia carnal juzgaría, no como una persona carnal juzgaría el pecado. ¿Alguien entiende esto? Un día alguien me dijo, así me lo dijo: ¿y tú por qué no hablas del pecado en tu iglesia? Yo le dije: yo prefiero hablar de Cristo, porque es de Cristo de quien tenemos que aprender. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Pero si hablamos del pecado, tenemos que hablarlo desde la perspectiva bíblica, desde nuestra realidad en Cristo Jesús. Así que tú sabes, dile que tienes a la par: tú sabes, porque tú eres libre. Nosotros no somos una iglesia que manipulamos a la gente y la atemorizamos para que no haga cosas malas. Nosotros somos una iglesia libre. Somos hijos libres, sabiendo que tenemos el amor de un papá maravilloso, que va a poner el querer como el hacer en nosotros, pero nunca nos va a obligar a hacer las cosas. Tú tienes que responder. En ese desarrollo y en esa vida orgánica con Cristo, nosotros tenemos que decidir si presentar nuestros miembros a la justicia de Dios o dejar que el pecado se enseñoree de nosotros nuevamente. Entonces, cuando una persona no entiende, peca y peca y peca, primero, o no es hijo de Dios o no tiene comunión con Dios. Y lejos de decir chusma, chusma, me encanta la risa de mi hermanita. ¿Sabes qué da? Tristeza. Pero lo animamos y le decimos: hermano, párate, camina, no desperdicies la vida en Cristo Jesús. No desperdicies esa vida gloriosa que Cristo te dio. Como dice Pablo: teniendo tan grande nube de testigos, ellos lo que hicieron fue glorioso. ¿A poco no hay ningún deseo en tu corazón de ver lo que Dios puede hacer
través de ti en esta nueva realidad en Cristo Jesús. No tienes el anhelo de ver la gloria que mora dentro de ti expresarse cuando simplemente caminas. Y es que la vida en Cristo es así. Escucha esto y con esto termino. Quizá en algún tiempo hablaremos mal, pero la santidad que está en nosotros es la santidad de Cristo, no es tu propia santidad. Tú no puedes generar santidad. Yo no puedo generar santidad. La santidad Cristo me la dio con la vida del Espíritu en mí, y la santidad se desarrolla. Esa es la innegociable formación de Cristo en nosotros. Los frutos del Espíritu Santo en esa comunión orgánica con Cristo. Y es tan así que esa vida llega a fluir en nosotros y nos lleva a amar lo que Dios ama y nos lleva a odiar lo que Dios odia. ¿Entiende? Por eso el Señor nos habló este año y nos dijo: levántate, amiga mía, y ve. ¿Por qué? Porque es en las cámaras del Rey, es en la comunión con el Espíritu Santo. En Avivamiento nunca te vamos a juzgar. Yo he recibido a gente que viene juzgada, viene apaleada de otros lugares porque cometió un pecado, la desecharon, la pisaron, la aplastaron, la señalaron. Esa no es la iglesia. Y quien hizo eso, sea líder, pastor, lo que sea, no entiende lo que es el evangelio. Si Cristo dijo de la mujer adúltera: ni yo te juzgo, ¿cómo nosotros vamos a estar juzgando? ¿Qué hizo él? La juzgó de manera espiritual, la perdonó y le dijo: ve, ni yo te condeno, pero no peques más, porque fuimos salvos para cumplir con el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy más que nunca tenemos que ser una familia en Cristo. Hoy más que nunca tenemos que operar en esa administración de la realidad en Cristo Jesús, para que como familia nos levantemos. Y si alguien falla, ora por esa persona. No andes hablando de esa persona con otros: ay, ya viste lo que pasa. Ora por ella, restáurala, levántala. A veces quisiéramos tener la autoridad apostólica cuando en Primera de Corintios, un hombre en la iglesia en Corintios peca y la iglesia no hizo nada. Aquí hay disciplinas. Algunos han sido disciplinados. El que es hijo acepta la disciplina, el que no es hijo se va. Adiós, no es hijo. Aquí hay disciplinas. El que falla es disciplinado. Y como la iglesia no hizo nada en Corinto, Pablo dijo: como ustedes no hacen nada, yo voy a juzgar desde donde Pablo estaba, y que lo entrega a Satanás. Dijo Pablo: el tal se ha entregado a Satanás su cuerpo para ser abofeteado por él. Enfermó, ¿de qué enfermó? No lo sabemos, estuvo a punto de morir. Dijo Pablo: si no entiende por las buenas, entiende por las malas. Así que si alguien no entiende por las buenas, si es hijo, por las malas. Pero todo es, dijo Pablo, para salvación de su alma. Y en Segunda de Corintios dice Pablo: ya perdónenlo, ya se arrepintió. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Alguien quiere saber qué le pasó? Quítate todo peso que te asedia. El pecado te va a detener, el pecado te estorba. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Yo he pecado. Tú has pecado. Todos hemos pecado. Ha pecado más. Sé espiritual y maduro para juzgar, en amor y misericordia. Y considérate a ti mismo, Pepe. No digas: oh, hermano, qué pecado en esa iglesia, mejor ya me voy. Carnalidad, inmadurez. ¿Me entienden? No, esa gente está en pecado, y tú, por no cumplir el propósito de Dios, también estás en pecado, ¿verdad? Eso es lo que Pablo enseña. Entonces es tiempo de dejar de hacer lo malo que hacemos
pero también de hacer lo bueno que no hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.